Hola chicos, tenemos que mencionar que el Tribunal Supremo de España está evaluando la posibilidad de paralizar la regularización masiva que buscaba otorgar un permiso de residencia y un permiso de trabajo a todas las personas inmigrantes que se encontraran en territorio español al menos durante 5 meses. Y esto se debe a que tenemos que mencionar que la Unión Europea, a través de su Parlamento, aprobó el Pacto de Migración y de Asilo. Y por lo tanto, esta, al tener la condición de una norma comunitaria de la Unión Europea, es una norma que está por encima del ordenamiento jurídico interno de cada país que conforme la Unión Europea. Es decir, el Pacto de Migración y Asilo es una norma comunitaria, una norma que vincula y obliga su cumplimiento obligatorio a todos los países que conforman la Unión Europea, incluido España. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo Español está evaluando si existe o no una posible contradicción entre el derecho comunitario, es decir, el derecho de la Unión Europea, con el derecho interno español. Es decir, si existe una contradicción entre el Pacto de Migración y Asilo que aprobó el Parlamento Europeo con la regularización masiva que aprobó el gobierno de España. Tenemos que mencionar que el Tribunal Supremo Español, ante estas dudas, está planteando la posibilidad de elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si la regularización masiva aprobada por España, país miembro de la Unión Europea, entra o no en contradicción con la norma comunitaria, es decir, con el Pacto de Migración y Asilo. ¿Cuál sería el efecto si es que el Tribunal Supremo Español decide elevar esta consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues el efecto sería paralizar la tramitación de las solicitudes que se han presentado hasta el 30 de junio del 2026 de todas las regularizaciones presentadas por las personas inmigrantes en España, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si la regularización masiva está en armonía, está acorde con la norma comunitaria o no. Porque de no estar acorde con la normativa comunitaria, entonces sucedería que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiría que la regularización masiva aprobada por España es contradictoria a la norma comunitaria y por lo tanto dejaría sin efecto la tramitación y la solicitud de los permisos de residencia que están solicitando las personas inmigrantes en España.
Entre las razones que el Tribunal Supremo Español llevaría esta consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que el Tribunal Supremo Español cree que la vigencia del Pacto de Migración y Asilo aprobado de la Unión Europea entró en vigencia antes de la entrada en vigencia de la regularización masiva y por lo tanto, si entró antes en vigencia la norma comunitaria, entonces la regularización masiva estaría directamente en contra de una norma comunitaria y por lo tanto no tendría validez. ¿Vale? El segundo motivo por el cual lo llevaría a consulta es que para todos los solicitantes de protección internacional, el reglamento europeo, no el español, sino el reglamento europeo, establece un derecho de permanencia durante la tramitación del expediente, que no equivale a un permiso de residencia, sino a un derecho de permanencia hasta que se resuelva esa solicitud de asilo. En cambio, la norma española, es decir, la regularización masiva aprobada por el derecho interno de España, es que esta permanencia para todos los solicitantes de protección internacional o de asilo lo convierte en un permiso de residencia, lo cual genera también la duda en el Tribunal Supremo Español de si esta permanencia que se convierte en el derecho español en un permiso de residencia entra o no en contradicción con una norma comunitaria que es de rango superior a cualquier norma interna de España. Asimismo, también el Tribunal Supremo señala que la directiva de retorno obliga a dictar una resolución de expulsión contra aquellas personas que estén en situación administrativa irregular, es decir, que estén sin papeles en España. Pero el ordenamiento interno a través de la regularización masiva no solo otorga un derecho de solicitar esta regularización masiva, sino que por el simple hecho de estar sin un permiso de residencia válido en España, básicamente y de automático, cumpliendo ciertos requisitos como carecer de antecedentes penales y tener una permanencia continuada de 5 meses en territorio español, ya obtendrían un permiso de residencia, lo cual, a ojos del Tribunal Supremo Español, esto también constituiría una vulneración al derecho comunitario, es decir, al derecho de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, estas son básicamente las 3 razones por las cuales el Tribunal Supremo estaría evaluando la posibilidad de paralizar las solicitudes de regularización masiva en caso eleve una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea este organismo internacional quien determine si la regularización masiva aprobada por el gobierno del presidente Sánchez vulnera o no el derecho comunitario.
y que en caso de ser así, el efecto sería que todas las solicitudes de regularización masiva pues serían inválidas y no tendría derecho a obtener un permiso de residencia por esta vía. Pero vamos a esperar con calma qué es lo que finalmente va a resolver el Tribunal Supremo de España en el sentido de si va a elevar o no esta consulta a la Unión Europea. Y de ser así, también hay que esperar cuál será la respuesta del Tribunal de Justicia de Unión Europea. Así que chicos, con calma, no hay que desesperarse, ¿de acuerdo? Y gracias a Dios, cualquier duda al respecto de este tema, por favor, ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso, Residencia, España. Gracias a Dios.